Buen día, mi nombre es Luisa Carolina Perillo Amarillo y junto con mi compañero Juan David Salgado, el día de hoy les vamos a presentar lo que son las variables. Primero encontramos lo que es la tabla de contenido. Hablaremos primero de lo que es la introducción, qué son los datos, qué es la información, qué son las variables, los tipos de variables, la clasificación de los tipos de las variables, las escalas de medición y concluiremos con la bibliografía. Primero, la introducción. Este trabajo es referido a la estadística, donde se encontrará la explicación de datos, información, variables y escalas de medición. Todo esto para una mejor comprensión del tema. Continuaremos con el tema de qué son los datos. El dato es la información en el conjunto del mismo, recolectando los valores de un estudio estadístico de una población específica. Este solo se registra el valor bruto, que es decir, solo la información sin ningún tipo de número o valores en cifras. Un ejemplo es que en un grupo de estudios se desea saber cuál es el color favorito de cada integrante. Al preguntarle a cada uno de los integrantes se recolectan los siguientes datos: el blanco, el negro, el azul, el violeta y el rosa. Pasaremos con el siguiente tema, que es la información. La información es el conjunto de datos recolectados de una población concreta, pero estos son más precisos y ordenados. Un ejemplo es el anterior, y acá vemos que los datos o la información que se recolectó dice que a 4 personas les gusta el blanco, a 2 personas les gusta el negro, a 3 personas les gusta el azul, a una persona les gusta el violeta y a 2 personas les gusta el rosa. Acá se ve ya una información más concreta y pues más específica, que nos dice a cuántas personas les gusta el color, y no solo que les gusta el blanco, el negro, el azul, el violeta y el rosa, como vimos anteriormente. Ahora pasaremos con qué es la variable. La variable es el cambio que puede haber en la recolección de datos e información de un estudio estadístico de una población. Algunos ejemplos de la variable es la edad, estatura, peso, el color de ojos, entre otros. ¿Cómo puede variar, digamos, la edad? Todo se puede variar, digamos, de 1 año a 10 años, a 22 años, a 54 años, etcétera. O puede ser también el color de ojos. El color de ojos de una persona puede variar de blanco, de negro, azul, gris, entre otros. Y pues seguiré con mi compañero Juan David Salgado, que les va a hablar sobre los tipos de variables. Muchas gracias. Tipos de variables. Aunque hay decenas de tipos de variables estadísticas por norma general, podemos encontrarnos con dos tipos de variables. La primera, variable cuantitativa, son variables que se expresan numéricamente. Un ejemplo de esto serían las horas que trabaja un empleado, o el número de kilómetros que realiza un ciclista profesional, o el tiempo en que dura un ejercicio. La segunda es la variable cualitativa. Son variables que se expresan por norma general en palabras. Un ejemplo de esto son los asistentes a un concierto, que tienen entradas diferenciadas por la zona que se ubican como pista, grada o zona VIP. Sería una variable cualitativa. Tenemos dos clasificaciones para la variable cuantitativa. La variable continua. Toman un valor infinito de valores entre un intervalo de datos. Un ejemplo de esto podría ser que ¿cuánto podría ser el tiempo que un corredor tarda en correr los 100 metros lisos? O puede ser el peso de un paquete de espaguetis. Una variable discreta toman un valor finito de valores entre un intervalo de datos. Un ejemplo de esto podría ser el número de helados vendidos en una heladería o el número de clases que da un profesor a lo largo del curso lectivo. En la clasificación de las variables cualitativas tenemos la variable ordinal, que expresa diferentes niveles y orden. El resultado obtenido por diferentes pilotos en una carrera de coches de Fórmula 1 sería un ejemplo de variable ordinal. Variable nominal. Expresa un nombre claramente diferenciado. Por ejemplo, el color de los ojos puede ser azul, negro, castaño, verde, etc. Ese sería el ejemplo de una variable nominal. Escalas de medición. Escala de intervalo.
En una escala de intervalo, los datos tienen las propiedades de los datos ordinales, pero a su vez la separación entre las variables tiene sentido. Escala de razón. Es una escala de razón. Los datos tienen todas las propiedades de los datos de intervalo. Y la proporción entre ellos tiene sentido. Para esto se requiere que el valor 0 de la escala indique la ausencia de la propiedad a medir.